Bueno, que últimamente hemos estado mucho más atentos a los fenómenos naturales que en otras épocas, creo que nadie tiene duda, ya sea por el fenómeno mediático, podrán decir algunos, desde la instauración también de las advertencias de tal o cual color, esto en cuanto a lo que tiene que ver con meteorología, pero también con algunos hechos acontecidos en nuestro territorio y en cercanías que por primera vez nos hicieron pensar a los uruguayos que ciertos fenómenos naturales no teníamos que pensar como desde chiquitos, que jamás podían llegar a darse en nuestro territorio. Fue allí como, por ejemplo, en estos últimos días, hasta la gente aventuró posibilidades de un tsunami cuando vio una bajante excesiva en las costas, ya no solamente de Montevideo y el este, sino también del oeste del país. Como hemos llegado a hablar de terremotos, pero también podemos hablar de erosión, de la dinámica fluvial y costera. Bueno, todo ello, encarado por científicos, es lo que se va a llevar adelante en este primer Congreso Regional sobre Riesgos Naturales. Estamos con la doctora Leda Sánchez, doctora en Ciencias Geológicas y además una de las organizadoras del evento que ha venido a Río Agente para aclararnos un poco qué es lo que pretenden, a qué apuntan con el Congreso, pero fundamentalmente también saber, como lo hemos hablado en más de una oportunidad con Leda, cuáles de esos riesgos naturales verdaderamente pueden llegar o puede sufrir nuestro país y cuáles, está bueno conocerlos, pero de repente no forman parte del menú de riesgos naturales que Uruguay puede llegar a tener. Leda, bienvenida, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. El objeto del Congreso es poner en la mesa, en el tapete, los fenómenos naturales. O sea, fenómenos naturales han existido siempre. Los que estamos en la naturaleza los sufrimos porque nos ubicamos en lugares donde la naturaleza hace lo suyo. Así como, por ejemplo, el tema de las inundaciones. La idea de este congreso es juntar un montón de actores, o sea, científicos, políticos, lo que sea, gente común, gente que trabaja en radioaficionados, todos para ponernos al día y a tono con distintos ejemplos de estudios de otras regiones sobre fenómenos naturales. Claro. Todos sabemos, los fenómenos naturales los podemos dividir en internos, externos y atmosféricos, ¿no? Yo trabajo sobre los internos, sobre los terremotos, tsunamis, todo lo que tiene que ver con la fenomenología que sale desde adentro de la Tierra. Y después tenemos todos los procesos de erosión costera. Cuando la gente habita sobre lugares donde la erosión costera o las inundaciones se ven afectadas, eso implica no solo gastos a los gobiernos para recuperar y hacer todo lo que hay que hacer, sino que también lo que nos está faltando es eso, es decir, bueno, hay que tomar conciencia y tenemos que tener una herramienta y manejar un lenguaje común todos los actores para que minimizar los daños que se producen a la población, que es la que se ve afectada por un fenómeno natural, ¿no? O sea, no le podemos echar la culpa a la naturaleza, tenemos que echar la culpa al hombre que se instala o se asienta muchas veces en lugares donde no está bueno que se asiente. Sí, un ejemplo claro de eso es con estas últimas precipitaciones de la semana pasada, veíamos que se hizo una urbanización, entre comillas, por ejemplo, en Jaureguiberri. Sí. Y si la naturaleza termina, de alguna manera, erosionando esa mano del hombre, ¿no? Sí, en realidad, o sea, vos estás en un lugar donde hay una barra que se desplaza, que se mueve, que está... tiene su relación con las tormentas, las sudestadas, y hace que, bueno, si vos construís muy próximo a la costa, hay un cambio en, no sé, en los vientos, yo no trabajo en eso, ¿no? En los vientos y esas cosas hace que se genere erosión y esa erosión te come la barranca y si tenés una casa ahí, la casita se te cae. Claro, pero eso es un ejemplo de cómo hay que... O sea, nosotros invadimos el territorio, no la naturaleza nos invade a nosotros. Bueno, pero frente a que hay muchas construcciones, y no es en el único país, obviamente, ocurren estos, ni los fenómenos ni esa invasión de la población a lugares que son riesgosos, ¿no? que suelen ser peligrosos. Entonces, bueno, también hay que hacer una evaluación de la peligrosidad y de la afectación que pueden tener algunos fenómenos en algunas regiones y hacer ese tipo de mapeos, ¿no? Nosotros queremos trabajar, por ejemplo, desde la parte de sismología, vamos a hacer un estudio de microzonificación sísmica en Montevideo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que puede ocurrir en determinada zona en función de la tipología arquitectónica
de que pase algo que no esté bueno, ¿no? Y así en todas las áreas. Entonces, bueno, si trabajamos todos juntos, es más eficiente y podemos dar una respuesta a los gobiernos, digamos, a los actores necesarios que pueden tener los insumos para decir, bueno, hay que hacer frente a esta cosa, tal otra. ¿Llegan científicos de otras partes? Llegan científicos de la región. La idea es hacerla, digamos, compartir con Brasil y con Argentina, que compartimos fenómenos naturales parecidos, ¿no? Tectónicos también, o sea, porque si no nos vamos a poner a evaluar, más allá de que el clima y todo tiene que ver a nivel global, ¿no? Claro. Digamos. Pero bueno, algunos fenómenos actúan de forma particular en determinadas regiones. O sea, decimos la región porque los países son los que tienen fronteras, los fenómenos naturales no tienen frontera. Entonces, bueno, con quienes compartimos algunos temas, con la Argentina, con Brasil, Paraguay, como para decir que nos muestren y nosotros mostrar lo que hemos hecho, los avances y retrocesos que hemos tenido en algunos temas, ¿no? Leda, más allá de que a veces ha habido terremotos que también se han sentido en nuestro país o se han sentido, obviamente que hablamos levemente, ¿qué hay de cierto en eso que se reitera muchas veces, que cuando se produce un hecho, un terremoto importante en alguna parte del mundo, hay otra parte en la que también se produce, o a los pocos días o al poco tiempo, un movimiento sísmico también de importancia? ¿Se ha logrado científicamente encontrar una relación entre un terremoto en Japón y otro que luego se produce a miles de kilómetros? No hay nada claro, ¿no? Pero vos pensás que las placas se están moviendo, entonces si yo muevo mucho una, seguramente la otra reaccione en la posición antipodal para amortiguar ese movimiento, que igual en general se acomoda localmente con deformaciones internas de las rocas, ¿no? Pero hay alguna gente que está trabajando sobre, si yo genero un terremoto en Chile, ¿dónde se me va a mover en otro lado, ¿no? Digamos, sobre todo cuando tengo desplazamientos horizontales, ver dónde va a ocurrir. Pero nada de eso lo podemos prever, o sea, no podemos saber si va a ocurrir o no va a ocurrir algo como efecto de un terremoto importante. Lo que sí sabemos es que toda la Tierra se mueve, hay zonas donde los terremotos son mucho más importantes que en otros lugares, como por ejemplo en nuestro país, ¿no? O sea, en nuestra región en realidad, o sea, también sur de Brasil, provincia de Buenos Aires, que tenemos una geología parecida. Y bueno, los fenómenos que tenemos sísmicos son en general de baja magnitud, claro, o sea que no van a generar importantes daños, aunque sí puede generar algunos daños, ¿no? Eso es, hay que tener con cuidado, ¿no? Acabas de llegar al punto donde tenemos esa concepción histórica de que somos una penillanura levemente ondulada, donde acá no pasa nada en cuanto a riesgos de estas características. Bueno, ¿nunca va a sudar nada? A ver, si ya hubo. En noviembre del año pasado, en marzo del año pasado, hubo 12 pequeños eventos sísmicos. En el caso del de noviembre, sí se generaron algunas rupturas en algunas viviendas. Y o sea, fue chiquito, fue de magnitud de 3, pero no estamos ni siquiera preparados para eso. O sea, un terremoto de 4 podría ser muy dañino, y no hablemos de 5,5, que ha sido lo máximo que hay en los registros históricos para el país. ¿5,5 acá? 5,5 para ¿En qué zona fue? En la zona del Río de la Plata. Afectó las costas uruguayas, o sea, fue muy sentido en Montevideo, están los relatos de la prensa. ¿En qué década fue eso? 1888. 1888. Leda, y con respecto a estos eventos que nos hablas, que son recientes, que generaron obviamente que muchas veces te fuéramos a consultar, y que obviamente lo hicimos sobre el pucho, como se dice, cuando todavía los datos estaban muy frescos. Lo que estás confirmando obviamente es lo que en aquel momento dijiste, es decir, se había producido un movimiento, por decirlo de alguna manera, autóctono, no una réplica de otra situación, sino algo que se produjo aquí en nuestro país, que creo que hubo gente que habló de un estallido, de un estruendo previo y cosas por el estilo. Los terremotos superficiales suelen venir acompañados de un ruido, ¿no? Que es el ruido de la ruptura. Nosotros siempre dijimos que habían sismos. Lo que pasa es que, en primer lugar, no había forma de decir hubo tal día, tal hora, porque no había equipo para medir. O sea, hoy tenemos un conjunto de equipamiento que está siendo instalado
a lo largo y ancho del país. Estamos trabajando con el Ministerio de Industria, con el Sistema Nacional de Emergencias, o sea, todos los actores que nos interesa la temática porque tiene un interés social, no solo científico, trabajando en eso. La diferencia fue el evento de noviembre es que se sintió donde está la mayor concentración de población en el país, entre Montevideo y Canelones. Si ese evento hubiese ocurrido 50 kilómetros al norte, la cantidad de gente que lo hubiera percibido hubiese sido infinitamente menor. Entonces seguiríamos pensando, en el Uruguay no pasa nada, ¿no? Claro, tal vez ahora le hacemos esa pregunta a la gente de Toledo y dice, no, acá este tipo de cosas pasan, ¿no? Pasan, o sea, no te digo que todos los días, pero nosotros que tenemos un monitoreo continuo continuo entre comillas, ¿no? Tenemos periodos en los cuales perdemos registros. Desde el 2013 a la fecha, todos los años, todos los meses, encontramos eventos que son de muy baja magnitud, pero existen, ¿no? Entonces, bueno, de entre esos bajos, alguna vez puede ser que ocurra uno más importante como fue el de noviembre y el de marzo. Y en este caso, cuando vos decís, mirá la burrada que te voy a preguntar, pero... No, nada es burrada. En este caso, cuando es a nivel superficial, como decís, y está percibido por la gente, ¿por qué a nivel de la superficie no genera ningún cambio? ¿O sí lo genera y no nos damos cuenta? Bueno, las rupturas se pueden reconocer en el campo. Ese es uno de los estudios que se llama de neotectónica. Bueno, ver en el marco de ese evento... ¿dónde está la cicatriz de la ruptura? A eso me iba a referir, no, o sea, deja una huella. Nosotros fuimos a la zona del epicentro a ver si veíamos algo, pero digamos, no tenemos ni la experiencia, ¿no? Ni el equipamiento adecuado para hacer, en general se hacen trincheras para ver, ¿no? Para ver dónde fue la ruptura en la zona epicentral. Cuando decís trincheras es ir excavando... Claro, o sea, vas con una pala mecánica y empezás a ver y para allí tratar de ver dónde se produjeron cambios. Claro, pero en superficie tenés que ver algo. Claro. Y nosotros recorrimos un poco la zona, no vimos nada y dijimos, bueno, cuando vengan algunos colegas consultaremos cómo trabajar. Ahí está, eso te iba a decir. ¿no? Y la experiencia de otros científicos, ¿qué dice de este tipo de movimientos, aunque sean muy leves? ¿Qué debería verse a nivel de la superficie como para decir, mira... Va a depender dónde haya sido la ruptura, sí. Y también muchas veces depende de la magnitud del evento. A veces la ruptura es tan pequeña que vos ves una pequeña cicatriz y te la podés comer. Entonces, bueno, nosotros quisimos hacer lo mismo cuando fue el evento de marzo, de ir a Punta Sayago, a ver si veíamos, como es basamentos o rocas, a ver si ahí se veía algo, pero bueno, No se vio nada. No. Pero falta todavía. A ver, es un área... Ustedes piensen que recién a partir del 2013 tenemos monitoreo sísmico en el país. Claro. No es nada. No es nada. O sea, que al grupo con el que estamos trabajando nos falta... o sea, los chicos tienen una vida por delante, ¿no? Para aprender y generar más cosas. Para mí fue una necesidad que tenía el país. Bueno, frente a algunos eventos, que no digan fue cosa de mandinga, ¿no? O inventamos un bubsónico o inventamos cualquier cosa. No, damos la respuesta que corresponde frente al evento y se acabó. Y el país tiene que saber qué nos pasa si ocurre un evento de magnitudes importantes, de 5. Yo no te digo 5,5, 4,5. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, porque hagamos el análisis comparativo. El terremoto de Haití y el terremoto que fue meses después en México. ¿Sí? El de México tuvo una magnitud mucho más importante que la de Haití. Pero Haití fue un desastre. Claro, sucedió en un país que estaba preparado para eso, como Entonces, México. Bueno, nosotros estamos preparados. ¿Qué nos ocurriría, ¿sí? Frente a un evento que uno lo piense es chiquitito, de 4,5. De 4,5 hubo hace un mes atrás un terremoto en Nápoles y se murió una persona. ¿Qué nos pasa a nosotros? Italia es un país sísmico. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, esas son las respuestas que tenemos que darle a la gente. Bueno, nos tenemos que preparar, pero también está en la responsabilidad de los que sabemos un poquitito, no mucho, pero un poquito de qué es lo que se debería hacer. Y no sabemos mucho, vamos a entendernos, o sea, no nacemos sabiendo. Pero sabemos que si ocurre un evento, puede ser catastrófico. Bueno, ¿qué hacemos? Lo estudiamos y zonificamos. Y así con todas las distintas áreas que componen este congreso.
Leda, tenemos que despedirte, pero yo no me quiero ir sin por lo menos un minuto, ya que tuvo tanta repercusión y hace tan pocos días atrás, sé que a nivel de redes sociales y todo lo demás, la bajante que tuvimos, que era una cuestión que tenía que ver más con la meteorología, porque tenía que ver con los vientos, pero que generó en la gente la idea de que el agua se retiró tanto que lo que se venía era un tsunami. ¿Existen probabilidades de que un país como el nuestro, que tiene mucha costa, pueda efectivamente? Hay registros históricos de que han habido, no tsunamis como los vemos, como los que ocurren en Japón, ¿no? O sea, los que ocurren en nuestra plataforma y también en provincia de Buenos Aires, pues tenemos que mirarlo siempre con el contexto regional. Son como grandes marejadas, no son grandes olas en altura. O sea, tiene el mismo fenómeno de una pequeña retirada y después lo que ingresa es una gran lengua de agua. Ajá. ¿Sí? En el caso que fue la otra vez, coincidió también con una bajante importante, o sea, con una cosa estacional de estas de, no sé, ¿cómo se llaman? Y junto con el viento. Pero sí la gente, digamos, hoy está más atenta. Hoy está más atenta porque, digamos, tenemos, la tecnología es lo que hace, ¿no? Y también nos entorpece porque muchas veces nos olvidamos de lo que ocurrió el mes pasado, ¿no? Por ejemplo, con una inundación o el año pasado. Sí, entonces, como vivimos todo en el momento, en el instante, vamos perdiendo la memoria de fenómenos anteriores. Bajantes como esta han habido, porque además yo tuve la suerte en un momento de una de estas bajantes de poder estudiar unas rocas en Piriápolis, en uno de esos periodos de bajante, que fue ideal. Ahora, no nos asustemos, porque digamos, existe un sistema nacional de emergencia que frente a cualquier cosa rara, ellos dan la respuesta y dan las alertas. O sea, si nosotros nos vamos a automanijear de que pasa algo... nada de psicosis, pero sí estar atentos. Para eso va a ser el primer congreso regional. No dijimos la fecha. Es el 15 y 16 de septiembre. 15 y 16 de septiembre. En Facultad de Ciencias. En Facultad de Ciencias. Allí científicos, científicas, como dijiste tú, actores sociales, políticos, todo para hablar sobre riesgos naturales y sobre todo cómo prevenirlos, cómo actuar frente a ellos, más que prevenirlos también, ¿no? Cómo mitigar el daño que realizan. Muchísimas gracias, Leda. Gracias a ustedes. Por favor, un placer. Hemos estado con Leda Sánchez, doctora en Ciencias Geológicas y una de las organizadoras de este congreso.